Nos acompaña el diputado nacional Agustín Domingo. Agustín, gracias por estar con nosotros. Recién en previo hablábamos y te decía, te escuché por todas las radios hoy en la mañana. Qué quilombo armaste, ¿eh? No, sí, la verdad es que se junta un poco la realidad local. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andás, Rodrigo? Gracias por el contacto. Se junta un poco la realidad nacional, que viene bastante revuelta también, Ujú. y bueno, la realidad local, la del pago chico también, ¿por qué no? Sí, y que lo conoces muy bien porque viviste mucho tiempo en Bariloche. No sé si sos nacido en Bariloche, pero de ahí te No, conozco. no, sí. No, no, mi familia de muy chico vivimos acá, somos cuatro hermanos, dos nacieron acá en Bariloche, yo no nací por una casualidad del destino, pero después cuando teníamos 7, 8 años nos fuimos a vivir al Valle, a Roca, Mirá. y después ya volví de grande, así que sí, pero tengo una larga historia acá en Bariloche, mis abuelos ya fallecieron, pero ellos vinieron desde, bueno, me fui por las ramas, pero no, 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 está bueno, está fueron, bueno. Escuchame, es algo más interesante que las preguntas que sí. tengo que hacerte. Inmigrantes, ellos vinieron de Croacia después de la Segunda Guerra y Mirá, bueno, se afincaron acá. Mi vieja nació acá y nada, mis tíos. mirá. La verdad es que Al final una vamos a larga. terminar siendo parientes. Mis Sí. ancestros también croatas. Bueno, ahora Ah, sí, te sí, vamos a mira. preguntar. Dale. ¿Y qué experiencia te llevas del Congreso? Digo, en lo personal, porque una cosa es verlo cuando llegás y ahora que estás finalizando la primera etapa, no sabemos si continúas o no, pero ¿qué fue lo que más rescataste de esta experiencia, creo que para cualquier político deseada de estar en diputados? La verdad es que tiene una dinámica, creo que parecida a los cuerpos legislativos en un país como el nuestro, que es muy presidencialista, ¿no? Entonces, la agenda del Congreso, al igual que la agenda de la legislatura provincial o la agenda de los consejos deliberantes, están muy marcadas por lo que impulsa el Poder Ejecutivo. En la medida que tenga un Poder Ejecutivo que impulse cosas y que lidere o que trate de liderar esa agenda. Entonces, en mi caso son 4 años, ya estoy transcurriendo el cuarto año, me vence el mandato ahora en diciembre. Los primeros 2 años, gobierno de Alberto Fernández, donde el oficialismo tenía una mayoría más holgada, pero tenían Claro. peleas internas. Entonces, de hecho, tuvimos casos como, por ejemplo, el acuerdo con el fondo que impulsó Martín Guzmán, que gran parte del oficialismo lo votó en contra. Y bueno, la verdad es que te encontrás con situaciones como esa, ¿no? Y estos últimos 2 años, los del gobierno de Milei, donde, bueno, ahí es la que tenemos más fresca en la memoria, un oficialismo con una minoría muy notoria, que impulsó así todo leyes fundamentales para llevar a cabo su plan de gobierno y que logró aprobarlas, como la ley base, como el paquete fiscal y algunas otras, pero después es como que se olvidó del Congreso y yo creo que equivocadamente, ¿no? Y hasta cortó el diálogo con los gobernadores, que fueron quienes le garantizaron gobernabilidad y que fueron claves para conseguir la mayoría en esas leyes que fueron claves para llevar adelante su plan de gobierno. Y bueno, digo, a lo que voy con esto es que está muy marcado por la impronta que le da, pese a la división de poderes y al sistema republicano que tenemos, Claro. la impronta que le da el oficialismo de turno en cada uno de los niveles de gobierno y cómo lleva adelante el diálogo político y cómo impulsa las iniciativas que necesita para llevar adelante su plan de gobierno, porque en definitiva la gente al que castiga más es al Ejecutivo, ¿no? Al que le exige más es al Ejecutivo y los legislativos tienen que eh, dar el diálogo, dar el debate de las leyes que se impulsan, pero la mayor responsabilidad siempre cae en el Ejecutivo. Por eso nosotros, como fuerza provincial, que somos gobierno en la provincia, entendemos la importancia de tener gobernabilidad y tenemos una mirada distinta por ahí que aquel que es opositor por la oposición misma. O el que es oficialismo y no discute nada porque en definitiva le toca acompañar todo lo que el Ejecutivo envía. Y ahí se entiende la flexibilidad que hay para no estar con uno o con otro o para estar con el que se necesite a la hora de conseguir proyectos para la provincia. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos una mirada dialoguista, priorizamos lograr acuerdos para... Lo tengo a mi hijo acá al lado que... No hay problema. Estamos haciendo un Zoom, así que no hay problema y se entiende cualquiera. Yo también estoy en mi casa, así que tranquilo. No, no hay problema. No, te decía que sí, que tenemos una mirada
flexible en el sentido que entendemos la importancia que tiene para el oficialismo conseguir las leyes para tener gobernabilidad y estamos dispuestos a dialogar cuando tal vez los que son opositores lo único que quieren es que le vaya mal al gobierno, no tienen ninguna flexibilidad. El versus. Y en lo personal, ¿cómo te manejas con eso? ¿Cuál es el margen de flexibilidad que tenés hoy? Bueno, provincialmente, conjunto Somos Río Negro, ¿cómo te estás manejando? No, a ver, obviamente cada uno tiene su mirada sobre los distintos temas. Yo hablo mucho con Alberto, porque también entiendo que él tiene un diálogo institucional con Nación y muchas veces los pedidos de allá vienen por el acompañamiento de sus diputados y senadores. Con lo cual hay un diálogo y un debate y un consenso sobre cómo encaramos cada uno de los temas. Eh, Mi mirada siempre es más por el lado de las finanzas y por el lado de mi experiencia y mi conocimiento personal, pero digamos, ese sería un poco el resumen. Cuando hablas de las finanzas y ves los recortes que genera Milei en pos del país, proyecto que le está buscando, ¿en qué consensuás de los recortes? Yo estoy muy de acuerdo en la búsqueda del equilibrio fiscal. Me parece que fue terrible para el país esta idea de que el Estado todo lo puede hacer, no importa de dónde salen los recursos, y eso después termina financiándose con emisión monetaria o con deuda. Esto nos llevó al estado de crisis terminal en la que terminamos, con una inflación disparada a hiperinflación. Luego lo que pasa es que eso eso es entendible hasta un punto, pero eso sumado a que no se discuta el presupuesto durante 3 años, hace que, bueno, las funciones a las que vos redujiste el Estado Nacional, ni siquiera consensuás en el Congreso cómo asignar esos recursos que son cada vez más escasos entre las distintas prioridades, ¿no? Ujú. Desde diputados o senadores, desde el puesto de diputados o senadores, ¿se puede hacer una proyección para el siguiente paso provincial? Digo porque muchos políticos de Río Negro toman el sueño de ser diputados o senadores para después pelear una candidatura posible en provincia. ¿Vos cómo lo ves en realidad desde ese puesto que tenés hoy? Y si lo miramos a Milei, lo catapultó a presidente directamente. Qué sé yo creo que son roles distintos, alguna visibilidad te da, pero depende más que del rol en sí como diputado, depende de otras cuestiones, ¿no? Las propuestas que uno tenga, de cómo hace o da a conocer esas propuestas, del perfil, de lo que esté buscando la ciudadanía. La verdad que depende de tantos factores. Obviamente que es una vidriera política importante ocupar uno de estos lugares, pero también lo es ser concejal o ser legislador o ser ministro. Cualquier lugar que uno ocupe en la función pública da una cierta visibilidad y permite proyectar una carrera política, pero no sé si es lo que corresponde, digo, estar pensando en el siguiente cargo. Me parece que son roles con mucha responsabilidad y que hay que asumirlos sin especulaciones y sin estar pensando en un cargo futuro, ¿no? La gente de Juntos Somos Río Negro, podemos decir que son muy conservadores a la hora de tirar un elogio a cualquier político que no sea de Juntos Somos Río Negro. En tu caso, dijiste algo de Walter Cortés y se armó todo un escándalo que ya no sabemos si sos de Juntos, si sos del grupo de Cortés. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa eso? No, no lo sé. Yo la verdad es que eh, nosotros siempre fuimos, juntos Somos Río Negro, una fuerza municipalista, porque de hecho el mismo gobernador venía de ser intendente de Cipolletti, el gringo Soria, que fue con quien llegó a la gobernación, también tenía esa mirada, porque sufrieron los dos
los manejos que hacía el radicalismo de tantos años, del radicalismo Río Negro, digo, tantos años en Viedma, con los municipios, y siempre hubo una mirada dialoguista con aquellos intendentes que no son de nuestro mismo espacio político, salvo algunas excepciones, ¿no? Como Roca, donde la verdad que venía, la catarata de insultos que venía era tal que era imposible sentarse a dialogar. Cuando Martín Soria era intendente, ahora con María Emilia, el gobernador ha construido un buen diálogo, una buena relación. Y con Walter pasa lo mismo, o sea, la sintonía entre Alberto y Walter ha sido desde el primer día, se entienden mutuamente. Bueno, hace poco fue un hecho emblemático que fue la cesión de la jurisdicción sobre la avenida Bustillo, una ruta que era provincial y que siempre estaba el problema de si los pozos, quién los tapaba, si era provincial, si era municipal, algo que la verdad la ciudadanía no entiende cómo los políticos seguimos discutiendo esas cosas y no nos abocamos a resolver los problemas. Era una ruta provincial en algún momento, pero hace rato que es una avenida urbana. Se entendieron rápidamente y se firmó un convenio para traspasársela desde la provincia a la municipalidad. Y yo, bueno, personalmente vengo acompañándolo a Walter, digo, con mi experiencia y dándole consejos en lo que a él le pueda servir para la gestión local. Él tenía mucha experiencia en el gremio, pero no tenía experiencia nunca en un ejecutivo municipal. Y trabajo desde ese lugar y lo he llegado a conocer muy bien, por eso me permití decir lo que dije. Realmente creo que conduce muy bien, que tiene un gran equipo de trabajo y que es un muy buen líder. Ujú. ¿Y qué recomendación? Viste que en las charlas privadas siempre salen esos consejos que por ahí quedan. ¿Hay alguno que nos quieras compartir que te quedó de esas voces que dijo Cortés? No, no sé, me parece que las charlas privadas son Ah, está bien, no, privadas. pregunto. Sí. No, pero no sé si rescatar algún consejo. Yo lo que veo es que Walter está eh, muy orientado a atender las necesidades y los reclamos históricos de la gente. Mm. Bariloche, vos conocés, tiene un ejido urbano extensísimo y tiene barrios que están muy cerca del centro, los famosos barrios del Alto, que tienen muy poco asfalto, donde el colectivo se destruye porque gran parte del recorrido es por calles de tierra y esto les da un mal servicio a los usuarios del transporte. Bueno, él puso la prioridad ahí en llegar con el asfalto, compró una planta de hormigón que lo había prometido en campaña y está llegando con el asfalto a toda esa zona, que era una prioridad absoluta, y creo que está gobernando de cara a las necesidades de los barilochenses y sobre todo de los más necesitados, y eso la gente lo está valorando y mucho, ¿no? ¿Por qué te eligieron para diputado? Me olvidé de preguntarte eso. Bueno, tuvo que ver con la estrategia electoral del 2021. Esto, recordemos, en el 2021 había, históricamente en las elecciones de medio término, siempre ganaba el peronismo en la provincia. Nosotros casi que íbamos a disputar un segundo lugar con el PRO, o con Juntos por el Cambio en aquel entonces. Y bueno, fuimos dos los candidatos, Mechi Iberó, que era la médica que se hizo muy conocida en la pandemia, y yo, porque había una preocupación muy grande por la cuestión sanitaria y también había mucha preocupación por la cuestión económica. Entonces eran dos perfiles que apuntaban a las dos principales preocupaciones de la ciudadanía en ese entonces. Digo, fue la definición de la estrategia electoral y fuimos los perfiles que más encajamos en esa estrategia. Cuando a mí me preguntan quién va a ser el candidato ahora, bueno, va a definir un poco de eso, ¿no? Y la verdad es que es tan cambiante ahora la realidad y se están mirando cada vez con más frecuencia los números, sobre todo las encuestas que hacen no a lo que miden los candidatos o los posibles candidatos, sino a cuáles son las prioridades de la ciudadanía y en función de eso se definen las estrategias y los perfiles. Nosotros nuestra prioridad es llegar con o mantener los lugares de representación que tenemos tanto en diputados Claro. como en senadores y vamos a elegir a los candidatos que mejor sirvan a una estrategia ganadora para obtener esos resultados. Y digo, los nombres son secundarios, la verdad que tenemos muchos dirigentes con mucha experiencia política en la legislatura provincial, en los consejos deliberantes.
muchos que pueden, en el Ejecutivo Provincial, muchos que pueden cumplir perfectamente el rol en una u otra Cámara. O la repetición del mandato. Sí, sí, sin duda. Ujú. Te hago una pregunta más del Bolsón. ¿Cómo ves la gestión de Bruno Pogliano y el análisis un poco del diálogo que tienen en Juntos sobre también esta parte de la provincia? Me parece que es una gestión muy buena. Las veces que me ha tocado acompañarlo en distintos actos o en distintas actividades, lo puedo ver, tiene muy buena sintonía con la gente. La verdad que la transformación que uno ha visto en Bolsón, por lo menos lo que se ve, es notoria también en la infraestructura pública. Y bueno, creo que lo ha convalidado en cada una de las sucesivas reelecciones, ¿no? Donde a partir de una muy buena gestión y de llevarle respuestas a la ciudadanía, ha obtenido el respaldo popular. Digo, no hace falta que lo diga yo, lo dicen los mismos vecinos de Bolsón en cada elección. Ujú. Agustín, bueno, mucha suerte con estas, yo creo que 3, 4 semanas medias intensas, por lo menos de ansiedad. ¿Cómo manejas la ansiedad, la última que te pregunto? No, no soy soy bastante relajado, la verdad es que no. Ok, ok, ok. No, O no sea, me genera ansiedad. Mirá que he tenido responsabilidades en los distintos cargos que he ocupado y la verdad es que trato de tener una vida tranquila. se nota por lo menos en la forma de ser. Agustín, gracias por estar con nosotros. Por favor, Rodrigo, gracias a vos por la nota.